En este taller el objeto es leer, pero a la vez que leemos intentamos profundizar en la lectura, analizando los sentimientos que este libro nos deja. Qué sabor, qué olores, qué musicalidad. Cada libro tiene su encanto y nos permite ver esa otra cara que poco a poco vamos descubriendo, sobre todo cuando compartimos y ponemos nuestros puntos de vista en común y oímos lo que los demás nos cuentan. Analizamos y visualizamos a los personajes, porque leer implica algo más que pasar páginas y adentrarnos en una historia. Nos interesa el título, porque es sin otro, la portada, el escenario donde se forja la historia, la voz del narrador, el estilo, la trama, la época histórica donde está desarrollándose, los acontecimientos externos que pudieron dar pie a esa novela. Conocemos el autor y por unas horas y unos días nos adentramos en el mundo de los personajes, huir del momento de nuestra realidad, guiados de la mano del autor, porque leer es darle otra oportunidad a la vida, aprender, sentir y descubrir otros mundos, dejando que sea la imaginación y el pensamiento quienes tomen las riendas de esa nave utópica en la que nos embarcamos al abrir un libro. Historias reales o ficticias, que una vez que le han robado la virginidad al papel, ya nos pertenecen y nos hacen cómplices desde nuestra posición de lectores. Todo el mundo puede leer un libro con la misma facilidad que puede escuchar una historia en boca de una vecina, pero la diferencia está en esa mágica forma de narrar en la que el autor nos atrapa y nos lleva por los recovecos oscuros e íntimos de sus personajes, invitándonos a viajar con él en cada página, a la vez que nos concede un billete sin destino para que nosotros, dentro de esa historia, crucemos libremente la frontera de la realidad o escuchemos esa voz interior que a veces nos negamos a escuchar. Y hoy tenemos el placer de que sea la autora en primera persona la que nos cuente los secretos y nos adentre en el cementerio de la Almudena, en los recovecos que existen detrás de esta novela, que nos desvele el alma de los personajes y los misterios a los que el autor se enfrenta cuando iba a la historia. Tengo una presentación escrita, os la voy a leer y voy a ser breve, lo prometo. Las palabras son las notas que hacen sonar el pentagrama de mi vida. Yo comencé a hablar muy pronto, mi madre dice que a los 4 meses de edad y desde entonces no he dejado de hablar, ¿vale? O sea, os podéis imaginar que a mí de clase siempre me echaban por eso. Cuando supe hacerlo, me aferré a la lectura y entonces me comenzó a obsesionar la idea de transmitir emociones como lo hacían las palabras cristalizadas de los libros. Cuando quieres convertirte en escritora, quieres que la gente sienta lo que tú sientes cuando lees un libro. Entonces es como una responsabilidad enorme, porque yo leía, yo de pequeña, bueno, sigo siendo muy lectora, además ahora con el COVID la semana pasada me leí 4 libros y fue como, oh, qué maravilla, gracias Omicron. O sea, estoy aquí súper metida en la lectura. Entonces, la verdad es que fui una niña con vocación de narradora, como os he comentado, que se convirtió en, yo fui profesora de Geografía e Historia durante 14 años. Justo antes de que saliera la pandemia, decidí cambiar el ritmo vertiginoso de mi vida, abandoné la docencia y el centro de Madrid, yo vivía en el centro de Madrid, y bueno, pues decidí cambiar para vivir en Chinchón y dedicarme en cuerpo y alma a la escritura. O sea, es apostar y decir, voy a dedicar todo mi tiempo a escribir. En mi caso, redacción digital, escribo para otras personas, pero sigo escribiendo pues, las historias que tengo dentro. Me llama muchísimo la atención las conversaciones entre los abuelos y abuelas y sus nietos. Los músicos callejeros, el arte urbano. Siento una inmensa curiosidad por los fenómenos meteorológicos, yo siempre sé qué tiempo va a hacer. O sea, yo esta gente que le sorprende la lluvia y tal, a mí nunca me sorprende, siempre estoy obsesionada con el tiempo. Y me encanta cotillear los libros que leen los pasajeros en el metro, siempre, no puedo evitarlo. Entonces, además, digo, imagínate que un día estoy en el metro y veo que alguien está leyendo mi libro, pues sería algo maravilloso. Escribo para sacar de la penumbra historias que puedan ofrecer algo de luz a nuestra caverna. Y bueno, esta soy yo. El título que nos evoca, que no si te llama la atención, si no te llama la atención. Siempre, por ejemplo, comentamos eso. Si este libro con esta portada te va a llamar, por qué te llama, por qué no. Si le ves que tiene relación, entonces un poco comentamos siempre eso, pero podemos empezar a comentar ya, ¿no? Bueno, yo sobre todo como anécdota quiero decir que muchísimas veces tengo que explicar lo que es un epitafio.
porque no todo el mundo lo sabe, o sea, nosotros a lo mejor es una cosa que, pero muchas veces, porque las cosas del hombre a tu libro, que es epitafio, entonces ya lo explicas, y lo que me gusta es que la gente le empieza a dar vueltas a la cabeza y dice, ¿qué epitafio pondría yo? Entonces ya es como ¡pum! Pero la trama me ha parecido genial. A mí me ha gustado muchísimo y súper fácil de leer. Súper fácil de leer. Eso me encanta, eso de verdad es lo que más me puede llenar de satisfacción. Sé que tiene ratas, errores. Yo luego hice un curso de corrección y me volví como muy loca con el tema de la corrección y yo ahí leo cosas y digo, ¡ah, madre mía! Tal. Pero a todo el mundo, tengo amigos que no son lectores y me dicen, Virginia, en la playa me enganché y es que como escritora lo que pretendo es ser leída. Claro. Entonces es maravilloso y que amigos míos que hayan aficionado y digan, he cogido el libro de principio a fin y digo, es que ese es el objetivo. Pero sí que la historia se lee y te va envolviendo poquito a poco. Tú empiezas y vaya y no sé qué, pero luego al final ya decía, no, es que ya no es que me dé tiempo a leerlo, es que lo tengo que leer porque ya no puedo casi leer. Y luego ya cuando lo estaba terminando digo, es que tengo que ir a conocerla porque ya que tengo la oportunidad, me parece extraordinario que haya sido tu primer libro. Sí, genialmente. Yo la verdad es que a mí me parece maravilloso. O sea, Parece que lleva 10 o 14 o 20, no sé. Este libro, además, sí que lo escribí cuando estaba trabajando como profesora. Entonces, mi tiempo libre, cuando no tenía que corregir exámenes de historia, me ponía, y cuando luego lo cogías decías, es que esto no cuadra, entonces, porque es complicado. Porque yo, hasta el momento, escribí una novela corta, pero hasta el momento siempre han sido relatos de empiezo a termino. Entonces fue una aventura, y la verdad es que es una aventura maravillosa. Maravillosa, porque y luego tienes un vacío existencial cuando la terminas, cuando pones el punto final, que dices, madre mía, porque sientes una responsabilidad enorme. O sea, es como si tuvieras el poder sobre los personajes y dices, vaya responsabilidad. ¿A quién salvo y a quién condeno? Mira, ahora ya soy mucho más metódica trabajando. Entonces siempre te haces un croquis y además te haces tu planilla de todo y de acontecimientos. Y la historia es que en este momento no. Y es más, empecé a escribirlo a mano, en un cuaderno, porque yo soy muy de escribir. A mí me gusta mucho escribir a mano, me encanta. Además, siempre hago diarios de día, me apasiona. Y la historia es que me salió solo. Es como de esto, o sea, es que es difícil de explicar. Hay una gran parte de documentación que además os enseñaré porque he traído cositas porque yo me tuve que meter, o sea, yo vivía en la Latina, en el barrio donde se desarrolla, entonces tenía todo muy cerca, pero yo me tuve que meter en los años 70, lo veían como una película. Entonces dije, yo, todo el rato yo veo fotogramas de película, entonces con eso, lo que he hecho, ahora mismo yo tengo un guión de Piensa en tu epitafio, un guión, modo guión, en el que además tienes que cambiar absolutamente el lenguaje, porque cuando escribes un guión todo es visual, ahí no puedes decir, parecía pesadumbrado, no, todo tiene que ser algo visual, que se vea, ¿no? Y, jolín, me ha gustado muchísimo porque hice un curso de guión y dije, pues voy a probar adaptar mi propio libro. En la situación, en el escenario histórico, igual, es muy fácil en Madrid, o sea, es un escenario muy fácil, ¿no? Sí. Muy conocido para ti, muy cómodo. Muy cómodo. Claro, el escenario Mi barrio. es Madrid, tu barrio y la Almudena, o sea, es un documentario que Sí, es muy cómodo. que además he pateado mucho. Creo que ese escenario era muy cómodo para ti. Sí, comodísimo. Vale. Incluso si hablo de París, París también es un escenario, como París es una ciudad que adoro, que siempre que tengo oportunidad viaje barato me escapo, y París también, o sea, todo lo que pueda poner es un escenario cómodo, ¿eh? O sea, no arriesgado en ese sentido. ¿Y la época? ¿Por qué elegiste esa época? Tendría que explicar, o sea, muy brevemente cómo comienza este libro. O sea, porque este libro comienza con una carta. En el cementerio de la Almudena en los años 70, que vive al lado del cementerio de la Almudena, que hubo algo muy, pues, bastante tenebroso que ocurrió, de dos guardias civiles que estaban fuera de la tumba ahorcados con una cuerda. Eso ocurrió De verdad, eso no sale en ningún periódico, lo sabía la gente del barrio, era algo como que se tapó. Entonces me dice, esto ocurrió ahí. ¿Por qué pudo pasar algo así? Y dice, dale vueltas. Y ahí, eso fue el inicio, porque yo al principio iba a escribir un relato. Y de repente empiezas a estirar y a documentarte, y dices, esto no lo puedo hacer en un relato.
y me sentía como muy metida en los 70, entonces era como, corrí el cementerio de la Almudena, ahí empezó todo, fui al cementerio de la Almudena lo primero, empecé a pasear por allí y dije, este sitio me transmite para empezar aquí la novela. Y ya todo va saliendo solo, es como que los personajes van surgiendo y te van hablando, va diciendo, sácame a mí también. También hablas de la ABC del 74, ¿no? Sí, bueno, mira, ahora lo paso para que mi trabajo de documentación, porque yo decía, voy a leer la prensa de esa época. Entonces, cuando los personajes están hablando de noticias que están ocurriendo en ese momento, o uno está en el bar leyendo el periódico, por ejemplo, hay una que imitan a Dalí, ya que aparece coloquio, manotropo, tal, y dice, no tengo cuerpo para tu surrealismo, tal, y además yo me lo imaginaba imitando con la voz esa histriónica de Dalí. Entonces, realmente, lo que he hecho es utilizar, pues a veces además lo tiene todo documentado, pues la verdad que es una maravilla porque lo puedes buscar todo, ahí busqué también el número de la lotería, todo, y me iba descargando toda la información. La verdad es que ahora que vivimos en la época de la sobreinformación absoluta y de tantos estímulos, pues fue como pararme, volver a leer como el periódico de antes, o sea, todo, o sea, volver como a la calma de esta época en la que vivíamos sin redes sociales y todo. Yo no había nacido todavía, pero me faltaba poco. El tema de los personajes, siempre lo cuento porque además a mí me marcó bastante. El director de cine, Fernando León, de ahora no, que es el de Princesas, Barrio, que además siempre hacía un cine muy social. Cuando yo estaba con el tema del guión, el tío nos explicó el tema de construcción de personajes. Una de las cosas que me gustó, que yo antes no hacía, y creo que a lo mejor que en este libro tampoco he hecho, es que a todos tus personajes los tienes que querer por igual. Aunque sea un asesino, una mala persona, alguien terrible, tú te tienes que poner en su cabeza y hablar con su voz. Pues si te he pensado que quizás era algo divertido, es algo que lo que hay que pensar, porque tú tienes que sacar la parte de mejor de ti que quede. O sea, a la primera no es algo tétrico, esto es algo divertido. O sea, ¿cómo me voy a qué frase me va a decir a mí que sea divertida? Tenemos a Martín Heredia, que es el cementerio. Martín Heredia va a tener que cambiar de identidad y se va a convertir en Mateo Sombra. Y le va a vender la documentación mecánico, ahí en la de Quintana, tal. Bueno, pues la que fue su pareja, Clara Montes, también va a tener que cambiar su identidad. Entonces luego van a compartir espacio como muertos. Vivos no se encuentran, pero muertos están uno al lado del otro, que es como súper frustrante. O sea, es verdad que lo que genera muchas veces es esa frustración de no los vais a encontrar, o no sabe uno que está vivo, el otro. Clara, ya bueno, habéis deducido todos, es la hermana de Elías, el mendigo confidente de la policía. Sí. Y Elías es la pareja de Roma y el papá de Martina, que es esa niña a la que su madre pues, no cuenta que ha muerto. Su madre sigue haciendo creer que está viva y va, o sea, le lee cuentos, absolutamente todo. Entonces, lo fuerte es esos momentos de casualidad que a mí siempre, es que a mí me gustan mucho. O sea, yo de verdad que abuso mucho de eso porque me encanta. Esos momentos de te cruzas, te rozas, esa persona no sabía que eras tú. Porque en el momento de la comisaría, ese momento tan duro que Clara sufre torturas realmente por leer a Lorca, ni más ni menos. Y luego se roza y además le produce repugnancia. Su hermano, ¿no? Su hermano. Y luego el hermano escucha de la rubia, que están hablando de la rubia, y de repente dice, es mi hermano. Entonces ya, o sea, realmente la venganza de esos guardias civiles es como matar a los que están muertos. Es como que eso le tenía que haber correspondido a Elías como hermano, cuidar de su hermana. Sabéis que en el comando ponen la bomba en el coche de los guardias civiles, los guardias civiles mueren, que luego es rematar, o sea, es como un rollo de venganza simbólica. Entonces, es lo que se me ocurrió para dar una explicación a que alguien pudiera sacar dos cuerpos de dos guardias civiles y colgarlos una venganza. Una venganza terrible que dices, ya no es necesario, pero es algo como muy simbólico. Pero Gastón Leval es el que está detrás de todo. Gastón Leval es en realidad Mateo Sombra.
Y eso lo descubre el propio Mateo cuando está en París, va a los puestos de los libros, y entonces ahí ya el plano del cementerio, el que él llevaba, empieza a tener todo sentido, porque hay una primera familia, que es la familia Ruiz de Alda, que es una familia adinerada, que mueren por los gases de la estufa. Resulta que la mujer, la niña bien, que se casó con Gastón Leval, era Rosario Ruiz de Alda. Sale también una niña, se ve una foto de una niña, esa niña es Martina. Y Gastón, bueno, pues está casado con una de las familias de Alba. La historia es que él tuvo que huir a Francia y luego volver. Entonces, cuando él tú cambias de identidad, tú eres Mateo Sombra, buscas que otro sea Mateo Sombra y que cargue con toda tu mierda. O sea, es una forma, o sea, realmente Martín es como si fuera un títere. Martín, desde el momento en el que entra en el cementerio, se convierte en un títere absoluto, porque cuando va a cambiar de identidad, como toda esa presión de tengo que cambiar de identidad a ser otra persona, no te preocupes que vas a ser la persona que queremos que seas. Entonces, la idea es que él se sintiera como, pues eso, como manejado, que llegue un momento que diga, ¿todo lo que me está pasando? No, las decisiones no las estoy tomando yo. Porque Gastón era el que estaba detrás de ese comando clandestino, que en ese momento además, una de las propuestas que ya está bien de octavillas y de cositas, vamos a matar a Franco directamente. Entonces, envenenas, meten ahí a Clara a trabajar, todo, ¿no? Entonces es enrevesado, por supuesto que es enrevesado, pero es como dices, como no tengo por qué poner límites a la imaginación, pues se te va un poquito. O sea, entonces sí. O sea, y es que además dices, esto es un comando clandestino, vamos a hacer que hagan algo muy arriesgado. El comando clandestino lo utilizó también como un nexo de unión potente, porque claro, en ese comando clandestino está Roma, a la que llaman la Chana, está Elena, que fue la compañera de piso de Clara, que es la que le metió un poco en todo el tema político, y está un tal Meca, que es el Sixto, que es el que le vende la documentación, o sea que realmente ahí es como ese comando te sirve para ¡boom! Porque es verdad que soy consciente de que a lo mejor muchas de estas uniones van con calzador, claro que es como... Yo quería que todos tuvieran un nexo de alguna manera, entonces... Porque me gusta muchísimo cuando leo autores que me encantan y juegan con el tema de las casualidades, era como, aquí voy a explotar las casualidades hasta el final. Era como Martín Mateo, que realmente era el mismo personaje, pero tienes como una dualidad. Entonces, incluso cuando estás escribiendo, hay momentos que dices, joder, tú eres más joven, vamos, porque es un cobarde realmente, en un montón de situaciones demuestra que es un cobarde, ¿no? Que al igual que estábamos hablando todo de Clara, que Clara es valiente, con Martina hay un montón de cosas que dices, tío, tú eres un cobarde, tú vas escurriendo la vida, o sea, totalmente, y vas siempre como figurante. Y es verdad que hay momentos en los que confías en él y dices, venga, vamos para adelante. A mí me gusta mucho cuando se convierte en el escribiente de Gastón. Ahí le tengo, o sea, cuando está como cronista de la ceguera, le cojo un cariño especial. Porque le veo como con más empatía, como con más capacidad de ponerse en el lugar del otro, porque le ves todo el rato como a su puñetera bola. O sea, él es como, tú vas a tu bola y además te importa un carajo, realmente. Hombre, yo cuando era pequeña, mi padre un día estábamos en la cocina y me dijo, se ha caído el muro de Berlín. Y yo dije, vale, pues muy bien. Si es algo tuyo, entonces luego te conviertes en profesora de historia. Y entonces hay un montón de cosas que cuando las explicas dices, claro, yo estaba ahí en ese momento, la intrahistoria de cada uno de nosotros, yo estaba en la cocina en ese momento, la URSS se ha desintegrado y yo, claro, en esos momentos es pequeño, efectivamente todo lo lees después y lo tienes que aprender después. Es que el tema, cuando hablamos muchas veces, que siempre se decía lo de la mayoría silenciosa, ¿no? Yo siempre veo que hay una cosa que está inyectada absolutamente y todavía está inyectada en nuestra sociedad y es el miedo. Y la gente en los trabajos, eso a pequeña escala lo ves. La gente se queja de muchísimas cosas, pero la gente por miedo. Entonces, el miedo en este momento era, vamos, brutal, terrible. Y muchas veces, pues para ganarte la vida, para ganarte el beneficio de una serie de cosas, pues, porque además es verdad que ser confidente o ser chivato, para mí es absolutamente terrible. O
sea, es un personaje, además, es que ahí es un personaje que dices, "Jo, es que te odio muchísimo, ¿no? Te odio muchísimo, porque me es el rastrero, ¿no? Es una persona que claro, pero es hasta incluso de pero pequeño. me encanta que, o sea, me parece absolutamente maravilloso que decía, que alguien lo diga. Pues a mí no me gusta en absoluto. Ya. No, es que además yo, ahí cuando nos decía Fernando León lo de tratar a todos con el mismo respeto, yo a Elías lo aborrecía. Y Elías, si muere, y yo digo, que te va a matar, que te van a matar ahí en la fuente, que además eso estaba al lado de mi casa, en la plaza de San Andrés, y yo me lo estaba imaginando como le metía la cabecita hasta que dejaba de mover las piernas, y yo decía, lo siento, eso sí que es una muerte por venganza. Venganza de la autora. Pues yo vi muchos símbolos ahí en el libro, el abrigo, Objetos mágicos. Sí. el libro de Barcelona, o sea, hay cosas ahí Objetos mágicos, sí. objetos mágicos que dice ahí en el libro. Empiezo a hacer nudos y yo misma tengo que deshacer unos nudos y no voy a poder. Ese momento en el que coinciden Roma y Martín, Mateo, y están los dos en un café, y pin, es como si fuera una pelea de gallos. Y es como soltar verdades a la cara, vómitos de verdad. Y Clara no está muerta. Estás jugando a estar muerto para todo el mundo que te quiere, y estás vivo. Entonces, es el juego que hacen ambos, además, de estamos muertos para toda la gente a la que queremos. Me parecía tan doloroso. O sea, yo ahí sí que sentía un dolor tan inmenso cuando estaba escribiendo sobre, porque me imaginaba pues, ese sentimiento de pérdida. Sí. O sea, una madre que ha perdido a su hija de esa manera, entonces era súper doloroso. Entonces, además de esto que dices, a esta le tiene que ir bien. Entonces, en ese bar, muchas veces íbamos a tomar las bravas. Entonces yo quería que fuera como un momento mágico de el número de la lotería, tal, no sé, porque ahora sí que lo buscamos con el móvil, es diferente, pero que fuera todo como en directo, ¿no? Yo estuviera ahí con todo lleno de grasa, tal, y es mi décimo, además que es el décimo, que también se lo compré por casualidad todo, ¿no? Eso por ejemplo en el metro. Yo antes me ponía mucho los cascos con la música, pero hay veces que digo, no quiero escuchar a la gente. Y es necesario escuchar los sonidos. Hice un curso que eso creo que os lo contaba, un curso de podcast que es como hacer ficción sonora, como lo que estoy haciendo de los audiorelatos. Entonces ahí ya no es lo visual, es todo lo auditivo. Estamos acostumbrados a no escucharnos. Y muchas veces cuando escuchas estás pensando lo que vas a decir. Y como estamos tan absolutamente estimulados, pues el tema de abrir los oídos es algo como puede decir, ahora solo tengo el oído. Entonces muchas veces en las novelas actualmente además con lo que sigo escribiendo es como un sentido que le doy muchísima importancia. Y escuchar las conversaciones de la gente, me parece, y escuchar a la gente. O sea, escucharnos, porque es que además muchas veces lo que necesitas es ser escuchado. Novelas, cuando lees novelas, hay que palpar no solo la historia, hay que palpar muchas cosas, los sonidos, los lugares, la visión, o sea que tú como escritora lo puedes transmitir, pero que nosotros como de la parte del lector también es muy importante pues eso, las sensaciones, los sentimientos, que hay que estar pendiente de todo eso. Los olores, los sabores. Sí. Pero no quiero perder la frescura, porque esta novela tiene una cosa que a mí me... Porque yo al principio, mirad, los escritores, el ego del escritor, cuando muchas veces luego, si tú relees tus cosas, podrías cambiarlas hasta la eternidad. Y yo, cuando hice el curso de corrección, la primera vez que volví a coger Piensa en tu epitafio, tenía como una nube negra, además cuando ves, y luego pienso, a la gente le ha resultado entretenido, la gente ha disfrutado con la historia, de verdad, lo que se está valorando aquí es esto, relájate un poquito, y no vas a volver a cometer los mismos errores cuando escribas otras novelas de aquí en adelante, pero es una novela de la que ahora ya, pasado el tiempo, me siento orgullosa, porque yo siempre tengo algo en la cabeza, a veces me agobio de todas las cosas que quiero escribir. Y ya me voy poniendo prioridades, porque si no es como... hija, porque haces aquí un... No, porque es que yo me vuelvo muy loca, es como una terapia. Cuando te digo, llegan a sacar aquí lo... escribir para mí es el mejor antídoto contra el veneno de la existencia, yo siempre lo defino así. Y para mí es una terapia absoluta, o sea, yo empiezo con la cabeza y es como, voy sacando. Claro. ¿Tú te das cuenta que ha habido un cambio ahora ya hace unos años que encontrabas a la gente, como de gente leyendo en el transporte público, en todo?
Pero ahora ya la gente va con el móvil y... Ahora le No, yo por eso, te lo juro, a la Hay gente gente que va leyendo. Es verdad que ha bajado. O el otro día casi me choco con uno por la calle que iba leyendo mientras caminaba y me dio muchas ganas de abrazarle, ¿sabes? De decir, no pasa nada, o sea, me has pisado, pero me pareces una persona maravillosa. Entonces, cuando veo gente leyendo libros, es como que me hace seguir creyendo en la humanidad un poquito. Podría haber hecho un final feliz, joder. O sea, podía haberlo hecho, pero es como que no quería hacerlo. O sea, porque es que además todo hubiera sido tan bonito de Roma y Clara como amigas en París, o sea, esas escaleras de metro que además vayas subiendo las escaleras y ponga Franco Emor, o sea, y es como todo, o sea, y además ahí vi tenía la portada del periódico Le Monde, donde aparecía, también lo tenía, entonces la historia es que, bueno, una de las cosas también con la que me gustaba, vamos a analizar un poco el final. Una cosa con la que me ha gustado jugar mucho con lo de la trompeta de Fausto, porque cuando escuché la historia, que me la contaron en el cementerio de la Almudena, me encantó. Que quien escuchaba la melodía, no la tiene en la boca la trompeta, pero si se escuchaba la melodía, vas a morir, algo va a ir mal. Entonces era algo que me gustaba. Entonces suena la melodía de Fausto fúnebre. Martín alza la mirada para observar la escultura, sacó de la cabeza, enciende un cigarro y saca la libreta con su plano del cementerio, un plano que empieza a cobrar sentido. Hay muertos que están vivos y vivos que están muertos. Tiene la intención de visitar a su abuelo, o sea, es como vamos a hacer el final, principio. Cuando está próximo al nicho, gritan su nombre y siente el frío tiene una navaja hundiéndose en su pecho, se desploma. Y realmente detrás de Elena, la Grafi y el fraile huyen del cementerio despavoridos bajo las órdenes de Gastón Leval, que es Mateo Sombra. Entonces es toda la mierda de mi vida te la vas a comer tú. Y ahora tú te has muerto y yo soy otra persona. Porque claro, tenía sus historias, si él organiza todo este comando, toda la gente que tiene detrás, él tuvo que ir a Francia, luego vuelve. Él tenía muchos, sacos de mierda, perdonad por el vocabulario, en su espalda. Entonces es una forma de decir, ya he conseguido que tú te apropies no solo del nombre que me correspondía, sino de todas mis miserias. Y te la vas a llevar a la tumba, todas las miserias. Y era como ya rizar el rizo de ese juego de somos otras personas. Es como, bueno, me he convertido en otra persona y al final me voy a cagar con la mierda de una persona que en teoría no existe, ¿no? Y en este juego de las apariencias, porque es todo el rato un juego de las apariencias. Y es que incluso yo misma tenía ya sospechas de mi personaje, de no es lo que me está intentando mostrar que es. Entonces, el 21 de noviembre del 75, Clara sale del metro cargada con su maleta, al subir las escaleras puede leer Franco ha muerto. En las portadas de los periódicos sonríe y hace un gesto de victoria. A su lado pasa Roma, como me gusta eso de rozando el brazo. Baja las escaleras, una sube y otra baja. Va vestida muy elegante, huele su cabeza para echar un vistazo a la prensa. Fue un segundo, un destello inapresible. Ambas volvían a cruzarse dentro de ese laberinto que es el tiempo y el espacio, cargadas de sentimientos contradictorios, de los bajos instintos que pueblan la condición humana. Una creía estar en la cresta de su vida y la otra se precipitaba hacia el abismo, pero ellas todavía no lo sabían. No es como ahí podía continuar perfectamente una historia en la que estas dos se encuentran y en la que ellas toman las riendas de todo y empiezan a tirar del hilo, pero a su manera, ¿no? Y eso es lo que mucha gente me decía, joder, si me hubiera gustado tal, y digo, ya, pero es que tenía que corregir un montón de exámenes de historia y ya no me daba tiempo. Y es que cuando trabajas como profe y te conviertes en burócrata al final, es que no me da tiempo, lo siento mucho, me hubiera encantado, pero no, ya no podía más. Es que muchos aquí que todos podrían matar a todos. Por eso al final dices, ¿quién está vivo y quién está muerto? Porque si nos ponemos a tirar bien, dices, es que hay mucha tela que cortar. No, tienes para 10 o 12 años. Ay, había otra cosa muy curiosa que se nos ha pasado y lo tenemos ya aquí apuntado. El tema de los mensajes y los billetes. Me ha gustado mucho. Ah, eso me encanta. Eso es parte de las coincidencias. Pero conductor, todo. Eso, vamos a ver, eso son Solo cosas. cocinas, como hilo conductor, como tráfico.
O sea, lo tenía como un objeto mágico realmente, pero al final me ha servido como un hilo conductor. Me llegaron billetes a mis manos de un mensaje que fuera para mí. Entonces dije, eso lo tengo que meter como sea, porque es que me encanta. ¿Qué escritora le gusta o que también no puede saber qué tipo de lectura te gusta, qué escritora o qué no puedes recomendar? Pues vamos a ver, sí, también. Almudena Grandes me parece, vamos a ver, lo puñetero más, o sea, la adoro. Es más, tengo que contar que estuve a punto de conocerla este verano. Porque este verano, el año pasado, el 8 de marzo, me dieron un premio en Rota, porque escribí un relato sobre Clara Campoamor y gané el primer premio y fue como súper ilusionante porque además era un premio con muy poca dotación económica, realmente además te lo pagaban en libros que yo decía, maravilla, porque yo decía, me quiero comprar El infinito en un junco, tal, un montón de libros de esos que tienes en la cabeza. Y lo maravilloso es que me invitaron a Rota, y me invitaron a Rota en verano, tenía que leer pues delante de mucho público. Y a ese acto iban a acudir Almudena Grandes, Luis García Montero, Benjamín Prado, muchísima gente, muchísimos escritores potentes. Entonces ya, el hecho de aparecer en el cartel junto a Almudena Grandes, decía, lloro directamente de emoción. Y Almudena estaba enferma. Y Almudena en el último momento tuvo que cancelar. Y pues conocí a su marido, a Luis García Montero, y me sentí súper arropada y fue absolutamente maravilloso. Almudena Grandes a mí me parece una tía muy valiente, porque muchas veces cuando escribes y te posicionas, ya vas a tener detractores. Claro. Muchísimo, Juan José Millas. Me encanta. Y me gusta mucho ese hablar del otro lado de las cosas. Ese otro lado, como el otro lado, que hay al otro lado del espejo. Él siempre busca lo que está dentro de los bolsillos, siempre hablar del otro lado, y eso me encanta, me parece absolutamente maravilloso. Si me tuviera que llevar un libro a una isla desierta, que se me preguntan esas cosas, yo me llevaría 100 años de soledad sin duda. Vamos a decir, completamos, ¿tienes algo por tu parte? Pues mirad, sí, lo único que voy a decir así como frase final es que a mí me gusta que el futuro del arte y de la literatura esté en nuestras manos, o sea, como lectoras, como lectores, y que a pesar del título que no penséis en vuestro epitafio.